continuación en Diario de Litigios. ¿Qué pasa si en su momento contrató una póliza de seguro? Es muy recurrente que las aseguradoras hagan rechazos. Porque la Corte analiza el derecho humano de acceso a la salud y entonces determina que este pequeñito no puede ser discriminado. Y además, Diario de Litigios, ya empezó. ¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a este canal de Lawflix en coordinación con el programa Diario de Litigios de la firma legal Total Consulting. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Le doy la bienvenida a Chepe. ¿Cómo estás, Chepe? ¿Bien? ¿qué pasó, mi Beto? ¿Cómo estás? Bien. Y a Ricardo Serrano. Rich, ¿cómo estás? Beto, muy bien. Chepe, ¿cómo estás? Muy contento de estar en este tercer programa. El tema que va a colocarse en el núcleo de esta conversación tiene que ver con las aseguradoras y los gastos médicos. Y para ello le pediré a Ricardo que nos platique en qué consiste, qué se refiere y qué sucedió en el caso de hoy. Perfecto, Beto, pues muchísimas gracias. Pues vamos hoy a platicar de un tema muy interesante y que seguramente a muchos de ustedes pues les ha pasado o es algo muy cotidiano, que es qué pasa si en su momento contrató una póliza de seguro. Imaginémonos cualquier tipo de seguro, ¿no? Desde un seguro de gastos médicos, un seguro de vida, un seguro de vehículos, por ejemplo. ¿Qué pasa si la aseguradora me niega en su momento, pues, cumplir con esa póliza, ¿no? Y el caso de hoy, el caso práctico que vamos a platicar, va un poquito de la mano o va de la mano con ese tema tan importante. Primero, precisarles algunos puntos referentes a este tema. Legalmente, para que quede un poquito más claro, podemos iniciar ciertos procedimientos en contra de la aseguradora por dos vías. Una vía administrativa y una vía ante un juez, ¿sale? La vía administrativa, hay una autoridad que se encarga de llevar parte del procedimiento, que es un procedimiento conciliatorio, que es ante la Conducef. La Conducef es la instancia con la cual se inicia el procedimiento y nosotros como usuarios de seguros o de los diferentes seguros que podemos contratar, pues acudimos ante la autoridad para solicitar alguna inconformidad o alguna queja en contra de alguna aseguradora. Esa es como una primera parte del procedimiento. Es decir, Rich, perdón que te interrumpa. Para nuestros amigos que a lo mejor les pudiera sonar un poco técnico lo que estás explicando y a lo que estás refiriendo. Si alguien tiene un problema con una aseguradora porque no le quieren pagar el siniestro que realizó, va ante una autoridad administrativa que no es otra cosa más que un ente que te ayuda a acercarte a ti como usuario del servicio de seguros con una autoridad que va a fungir como mediadora entre tú y el acercamiento que haya con tu aseguradora. Exactamente. Para ver la posibilidad de que el problema de la falta de pago o la negativa de pago se arregle. Exactamente. Esta Comisión Nacional, que es la Conducef, pues sirve para eso, para proteger a los usuarios de este tipo de servicios, ¿no? De seguros. ¿Y tiene que ser en orden? No, a esa parte es a donde justamente iba a platicarles un poquito. No es algo que sea obligatorio, eso es muy importante, pero muchas de las ocasiones se recomienda. Conviene. ¿No? Conviene sobre todo, digo, y lo hemos platicado en infinidad de temas similares. Por ejemplo, hay veces que llega el cliente y te dice, oye, pues fíjate que tengo contratada esta póliza, pero no tengo las condiciones Que no generales, tienes ¿no? información. No tengo documentos, no tengo ni siquiera a veces ni la póliza. Entonces, pues, esta parte del procedimiento nos puede ayudar para conseguir esa información. Pero no es obligatorio. No Puedo es subir obligatorio. directamente a un juez. Exactamente, o sea, no es obligatorio. Es un procedimiento que a lo mejor te va a quitar entre 2 y 3 meses aproximadamente, entre que presentas tu queja, viene el informe por parte de la aseguradora, viene la audiencia de conciliación y se cierra en la mayoría de las ocasiones ahí el... Y en el Ese ya caso de hoy, solito, ¿no? ¿qué nos vas a contar? En el caso de hoy es un caso que va de la mano con un tema de seguro de gastos médicos. Se los voy a resumir. ¿Qué fue lo que pasó? Llega una persona a la oficina y nos dice, oye, pues fíjate que a mí me operaron, me realicé la operación y yo tengo un seguro de gastos médicos mayores con X compañía de seguro. En su momento la aseguradora, antes de entrar, que esto es muy importante, antes de entrar a la operación ya le había autorizado el procedimiento que se iba a realizar. Le dan su carta. Tenía su carta que en su momento se mostró ante el hospital y todo para realizarse el tratamiento, ¿no? Un tratamiento quirúrgico, una operación quirúrgica.
Una vez que terminan esta operación de hacérsela, pues resulta que la aseguradora le dice, oye, sabes que durante la operación te realizaron una parte de un procedimiento que consideramos a nuestro parecer es estético y entonces esa parte no te la voy a cubrir. Entonces, parte de estos honorarios que se pueden generar por el uso, por ejemplo, de sala, insumos, al momento de la operación e incluso parte de los honorarios médicos, la aseguradora rechaza el pago. Bien. Paga una parte, pero la otra parte decide no cubrirla. Cuando platicamos con esta persona, bueno, en un inicio, efectivamente empezamos, digamos, este procedimiento a través de Conducef, nos obtuvo algún procedimiento conciliatorio favorable con la aseguradora y decidimos demandar, ¿no? Demandar ante un juez federal, en este caso fue la instancia a la que recurrimos. Aquí digo, como acotamiento puede ser ante un juez federal o puede ser ante un juez de los estados o diferentes estados, un juez local de los estados de la República. Iniciamos el procedimiento, este juicio inicia en 2016. Iniciamos un procedimiento y un procedimiento muy curioso porque dentro de este procedimiento que es un juicio oral mercantil, que ahora es la tendencia, ¿no? de que los juicios sean orales y sean pues un poquito más ágiles o mucho más ágiles, tuvimos una parte en el cebo de pruebas muy interesante porque los mismos médicos que realizaron la operación acudieron obviamente al juicio a dar parte de su declaración, ¿no? De por qué le hicieron o por qué era necesario y no era un tema estético, etc. En un primer momento obtuvimos una sentencia favorable. La compañía de seguro presentó un juicio de amparo directo. Les recordamos que el juicio de amparo es para que en este caso un tribunal colegiado que esté integrado por 3 magistrados puedan pues revisar esta sentencia que dictó este primer juez de primera instancia. En el Inter, bueno, ahí tuvimos un buen acercamiento con la aseguradora. Yo creo que ya vieron que iba a estar muy complicado que obtuvieran una resolución favorable y se terminó negociando el asunto, ¿no? Pero bueno, fue gracias a que por supuesto se inició el procedimiento y se le dio continuación a todo el juicio. Para que se dé una idea, esto empezó en 2016 y terminó por convenio hasta 2019. O sea, 3 años de que inició, digamos, todo el procedimiento hasta que, bueno, se arregló a final de cuentas a través de un convenio, que la mayoría de los procedimientos no terminan de esa forma, ¿no? Pero hubo sentencia condenatoria. Sí, una primera condenaron? sentencia. ¿Qué condenaron aquí? Aquí condenan al cumplimiento de la póliza de seguro y establece el juzgador, una vez que sobre todo analizó las pruebas periciales médicas que se ofrecieron, que efectivamente parte de este tratamiento, que fue en toda la parte del tórax, pues no era un tema estético, era un tema necesario porque pues no podían dejar a la persona casi con un hoyo Claro. en el tórax, sino que pues sí, se tuvo que hacer una reconstrucción a través de un médico especialista en la materia, pero no era un tema estético, ¿no? Sino que era un tema necesario y sobre todo protegiendo la dignidad también humana de las personas, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los tantos procedimientos que se pueden iniciar en contra de las aseguradoras. Digo, es muy recurrente que las aseguradoras hagan rechazos, ¿sí? Entonces se rechacen a cumplir con las pólizas, al pago de las pólizas, pero bueno, sí hay procedimientos donde se pueden iniciar ante los órganos judiciales. No son rápidos tampoco, pero sí se puede garantizar una defensa adecuada. Entiendo, entonces, que una persona se somete a un tratamiento médico, la operan, la compañía le niega el pago, demanda, llega a los tribunales y en este caso concreto la persona tenía la necesidad de que la operaran en una zona de su cuerpo que implicaba tal vez el componer otra parte del cuerpo. Que pareciera que no era donde tenía la afectación directa. Y efectivamente, en esa parte del cuerpo no era una afectación directa del padecimiento que tenía. Sin embargo, pues estéticamente Tenía que ver con otras tenías exactamente, ¿no? Entonces pues, no le podían dejar un hoyo en el tórax diciendo, bueno, pues es que esta parte no era la directamente afectada. Entonces no se llegó a la ejecución. Exacto. Es decir, no se tuvo que obligar a la compañía aseguradora a dar cuenta y pagar lo que tenía que pagar, sino que pues, se dio cuenta, me imagino que la resolución le podía dedicar responsabilidad si no pagaba, ¿no? Sí, en este caso, les decía, sí se terminó firmando un convenio y pues ambas partes estuvieron de acuerdo. No es común que a lo mejor terminen los procedimientos de esa forma, sobre todo porque las aseguradoras pues tienden mucho a esperar, ¿no? Esperar hasta que haya un resultado final donde ya un juez resuelva lo conducente, ¿no? Muy bien, pues nos da pauta para entrar a la segunda sección que tiene que ver con la información o la lectura en corto y que guarda relación estrecha con lo que nos acabas de platicar. Sí, la idea de esta segunda sección, que es lectura en corto, efectivamente es ver de qué forma podemos también contribuir para que nos informemos. Y la mejor forma es ingresando a la página de la propia Conducef, que es www.conducef.org.mx. ¿Por qué les recomendamos esta página? Porque en esta página pueden encontrar
muchísima información al respecto, ¿no? Recordemos que esta Comisión Nacional, que es la CONDUCEF, pues es para la defensa de los usuarios, en este caso, por ejemplo, el tema de aseguradoras. Les voy a decir, por ejemplo, algunos temas importantes que podemos encontrar dentro de la propia página. Primero, un simulador de gastos médicos, ¿no? Si hoy en día, por ejemplo, no tengo una póliza de gastos médicos, Calculas. calculo ya ver, soy un hombre de tal edad, si tengo algún tema de preexistencia, algo, y te va a dar un cuadro comparativo. Exactamente, un cuadro comparativo y te va a decir, pues mira, por lo que tú me estás diciendo, te podemos recomendar o más o menos los tabuladores de cuánto cuesta cada una de las pólizas honestas. Claro, ya para una contratación, pues tendrás que acudir ante la aseguradora, ¿no? Pero pues un simulador es siempre muy bueno para darnos una idea sobre todo el tema de costos. Sí, con gente de confianza y con Exactamente, ¿no? Y la CONDUCEF pues una instancia que pues toda esta información la resguarda y por supuesto nos ayudaría a saber eso. 2, podemos encontrar, por ejemplo, estadísticamente qué aseguradoras tienen el mayor número de reclamaciones, ¿no? Entonces yo ahí puedo saber, oye, pues resulta que X aseguradora en el 2025 tuvo X número de reclamaciones y eso puede indicar que esa aseguradora tiende a lo mejor a rechazar. Sí, sí, te orienta tu criterio de contratación. Exacto, o sea, te puedo orientar y decir, oye, pues esta al parecer tiene muchas broncas, pero también hay indicadores donde te dice, ok, de esas reclamaciones, esta compañía fue la que mayores beneficios dio al asegurado, ¿no? O sea, que sí respondió en su momento una vez que acudieron a CONDUCEF, pues obtuvieron una respuesta favorable. A veces las apreciaciones no son las mismas, ¿no? Y se tiene razón o no se tiene razón, pero por algo la niegan y después por algo dicen, repruébalo. Hasta ahí, ¿no? Exactamente. Y otra parte importante es también saber los conceptos o los diferentes conceptos que podemos encontrar dentro de una póliza de seguros, ¿no? O dentro de las condiciones generales. Porque a veces pareciera que tú contratas tu póliza y crees que ya estás cubierto al 100% de todo, ¿no? Las letras Entonces, chiquitas. las famosas letras chiquitas. Entonces, en esta parte vamos a poder encontrar, por ejemplo, conceptos importantes sobre, por ejemplo, qué son las preexistencias, ¿no? Que una preexistencia es, ok, pues yo ya tuve X enfermedad y es muy probable que ahora que estoy contratando esta póliza de seguro, ya no me va a cubrir nada relacionado a esa preexistencia. Es interesante, claro. Otro concepto es, por ejemplo, los tiempos de espera, ¿no? Tú cuando contratas un seguro, pues te dice, ok, si te da X enfermedad o para que yo te la cubra, te tienes que esperar, por ejemplo, 9 meses. Si te da antes de los 9 meses, ya no te la voy a cubrir. Entonces son conceptos que a lo mejor tú cuando contratas un seguro, pues dices, perfecto, ya estoy cubierto, ¿no? Y me van a pagar todo lo que pueda salir de aquí en adelante. Y hay veces que, pues no entendemos, por ejemplo, este tipo de conceptos. ¿Y le puedes preguntar a la autoridad de alguna manera? Sí, esa es una gran ventaja. Tenemos un chat en vivo, por ejemplo. Entonces, en el chat en vivo puedes ir preguntando, ¿no? O acudir en su momento a la delegación que te corresponde. Perfecto. Entonces, eso es muy bueno. Y les recomendamos, obviamente, entrando a esta página, pues tienen varios sitios de interés. Ahora sí que se pueden informar, no solamente en el tema de seguro de gastos médicos. Hay, les decía, seguro de gastos de vida, seguro, por ejemplo, de vehículos. O sea, toda esta información también la pueden reproducir en otros tantos conceptos. Gracias, Rich. Oye, Chepe, ¿y qué tenemos hoy para compartir respecto a casos similares, pero relacionados con resoluciones o con algún caso también de interés que obligue a los sujetos involucrados a cumplir? Bueno, en la sección de la ley sin estrés, en donde hablamos de criterios que han establecido los tribunales o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si bien pueden ser obligatorios o no, pero que aun cuando no sean obligatorios pueden ser ilustrativos para siguientes casos similares. Hablando de este caso en particular, donde la aseguradora se había negado a hacer el pago porque consideró que había un procedimiento que no estaba cubierto por la póliza, sus cláusulas, entre otras cuestiones, tenemos otro caso donde la Corte resolvió, y es un criterio aislado, donde el caso tiene que ver con el nacimiento de un pequeñito que tiene una discapacidad. Específicamente, la tesis de la Corte habla de síndrome de Down. Correcto. Y entonces la aseguradora, cuando recibe la solicitud de los padres del menor para ingresarlo a su póliza de gastos médicos mayores, la aseguradora lo rechaza. Le dice no, porque el pequeñito tiene una discapacidad y esto puede generar un sinnúmero de gastos hospitalarios, médicos, que estén cubiertos por la póliza, como anticipándose a lo que pueden originarse. a lo que se le podía venir a la aseguradora. Va a salir caro, mejor no te aseguro. Que hay muchas veces, sobre todo tratándose de recién nacidos, van o son una extensión de la póliza de la madre, ¿no? Exacto, de nacer, y creo que
te dan cierto lapso o tienes cierto lapso de tiempo para ya definitivamente ampliarla, ¿no? Exactamente. Bueno, pues este caso llega a través de un amparo indirecto a un juzgado federal. El juez, cuando analiza la demanda, lo primero que ve es que la autoridad que fue señalada como responsable, es decir, quien llevó a cabo la negativa de ingresar al menor a la póliza de gastos médicos, fue la propia compañía aseguradora, que no es una autoridad como tal, es un particular. Y entonces decide desechar la demanda de amparo. Los padres del menor, junto con sus abogados, van al recurso de revisión, al recurso de queja ante un tribunal colegiado, y el tribunal colegiado toma la determinación de decirle al juez: queda revocado tu auto de desechamiento porque para efectos del juicio de amparo, este particular, que es la compañía aseguradora, sí puede tener el carácter de autoridad y por lo tanto sí le doy entrada a tu demanda para analizar si era procedente o no que se anexara al pequeñito a la cobertura de la póliza. ¿Por qué razón dice la Corte esto? Porque la Corte analiza el derecho humano de acceso a la salud y entonces determina que este pequeñito no puede ser discriminado y además no puede ser relegado de un servicio de salud al que él pudiera tener acceso. Y entonces la Corte dice: como la autoridad responsable señalada, si bien es cierto es un particular, es un ente privado, lo cierto es que él puede coadyuvar, es decir, participar junto con el Estado para otorgarle un servicio de salud a ese menor. Y como se lo estás negando, lo estás discriminando. Y por su condición relativa a la discapacidad con la que había nacido o la condición con la que Te había hago una pregunta. O sea, en materia de amparo sabemos que la autoridad responsable es propiamente la que está frente al particular, al que le están violando el derecho humano. Es correcto. Y del concepto tradicional del que dicta, publica, promulga, ejecuta, trata de ejecutar y después pasamos a otro nivel de entendimiento de qué debemos considerar como autoridad responsable. ¿Qué nos podrías decir de por qué la consideraron a esta compañía de seguridad como autoridad responsable? Por lo que les estaba comentando al final de mi intervención, la Corte dice que una compañía aseguradora que te da el servicio de otorgarte una póliza de gastos médicos mayores implica necesariamente ser parte del acceso a la salud que el Estado te debe otorgar. Si bien es cierto, hay quienes tienen acceso a la salud de manera gratuita, hay quienes optan por los servicios de salud privados. Y entonces, si este pequeño quedara desprotegido de esa póliza de gastos médicos, la empresa, aunque es un ente privado, dejaría de coadyuvar con el Estado en el otorgamiento de esos servicios de salud o ese acceso a los servicios de salud. Y por lo tanto le estaría quitando un derecho humano al menor que, aunque pudiera tener acceso a través de instituciones públicas, lo cierto es que su familia tiene las posibilidades o tenía las posibilidades de hacerlas de manera privada. Contrato, etcétera. Hay un contrato y ese contrato se tiene que cumplir. Sí, a final de cuentas, seguramente no hay ningún tipo de restricción. Por ejemplo, las condiciones generales del seguro de la madre, donde una de las restricciones sea que el menor tenga algún tipo de discapacidad y que por ende no pueda estar cubierto por la propia aseguradora, ¿no? Exactamente. Muy bien. Entonces, bueno, pues esto resulta muy interesante, ¿verdad? Sí, porque además abre la puerta, aunque no es un criterio obligatorio todavía, que no ha constituido jurisprudencia, lo cierto es que ya es un criterio orientador tanto para la propia Corte como para los propios tribunales colegiados, donde pueden seguir esa línea, volverse el criterio obligatorio cuando se cumplan los requisitos para que ello así suceda, y entonces pues va a haber muchos casos seguramente donde, dependiendo de la compañía aseguradora, de las propias condiciones de la póliza, pues a lo mejor pueda haber unas nuevas reclamaciones a través de un amparo indirecto, donde ya no exista la posibilidad de que por ser la autoridad responsable un ente privado no se le pueda tener como tal. Y entonces sí se pueda dar acceso a que se estudie de fondo
las condiciones de la póliza y las condiciones que pone la aseguradora para la posibilidad de que si se cumplen los requisitos, Se obliga. pues entonces se obligue a la aseguradora a que al menos de entrada le dé la póliza de gastos médicos mayores y esté Excelente. cubierto. Excelente, gracias, Chepe. Bueno, pasamos a la siguiente sección, que es el caso sin fronteras. Y hoy vamos a platicar de algo interesante. Hace algunas semanas tuvimos vacaciones y se gozó Un buen periodo. un buen periodo vacacional por razones que todos sabemos. Y tiene que ver con eso, fíjense. Hace muchos años, en 1988, se hizo una película que se denominó La Última Tentación de Cristo. Esta película se basó en una novela que en su caso, pues toca unos temas muy controversiales, y en esta película pues se dan a conocer concretamente estos temas controvertidos. ¿Por qué se consideran así? Porque muestran a Jesús, pero con miedos. Muestran a un Jesús con dudas humanas, Vulnerable. vulnerable. En ese sentido, en el país de Chile, en 1996, se pretendió exhibir en los cines, normal. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Pues algunos grupos, principalmente religiosos, se opusieron. ¿Y qué hicieron? Pues querían principalmente que no se exhibiera. Eso era Censurar. lo que no quería. ¿Y qué hicieron? Pues litigaron. Y litigaron, se fueron a los tribunales hasta que el asunto llegó a la Suprema Corte del país de Chile, y a través de una resolución lograron prohibir su reproducción. Y bueno, pues esto que trajo consigo, primero, considerar que en ese momento la Suprema Corte tenía dos argumentos concretos: la defensa a la honra, por un lado, la libertad de conciencia, por otro, y sobre todo la censura previa. ¿Por qué? Porque en ese entonces en la Constitución de Chile se incluía en uno de sus apartados, o sea, se permitía que una autoridad dijeran: si yo considero que procede declarar una censura previa, lo hago. Y entonces, ahora, ¿qué hicieron los interesados en que se exhibiera la película? Pues litigaron, y nuevamente el asunto, después de varias etapas, llega a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que, como sabemos, es quien determina en última instancia si se violentó o no se violentó un derecho humano y cuáles son las consecuencias. Aquí, ¿cuál fue la consecuencia? Pues en realidad, primero que nada, determinar que un tratado internacional en materia de derechos humanos debe considerarse por encima de la Constitución en algunos casos. Y en ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve que al existir censura previa en el texto constitucional, por un lado, y por otro lado, la violación a ciertos derechos fundamentales de la persona humana, tenía necesariamente que exhibirse. Finalmente, en este litigio, ¿qué fue lo que pasó? Que se ejecuta la sentencia y se le ordena al Estado chileno a modificar su constitución. Y entonces la constitución ya no lo modificaron bajo el procedimiento natural de que en Chile determina cómo modificar un artículo. No, fue a raíz de esta sentencia de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la violación a los derechos humanos, y en ese sentido puedo comentarles que en materia constitucional y de control de convencionalidad, es uno de los principales ejemplos, que ya tiene muchos años, porque esto fue en el 2001, si no mal recuerdo, y se obtiene un criterio muy interesante en esta materia. Hoy día en Chile pueden ver esa película, La Última Tentación de Cristo, y cualquier otra, salvo que existan otras condiciones, pero la censura previa ya no existe en Chile. Sí, lo quitan de la Constitución a través de la resolución, en Exactamente. este caso de la Corte Interamericana. Ese es el caso que traemos Sin Fronteras. Y bueno, tenemos una última sección que es nueva Así es. y que tiene que ver con un La tema que recibimos y de las que recibimos con más gusto. Así es. El día de hoy se descorcha nuestro programa gracias al Club de Whisky Puebla. La sección se llama ¿Qué toman los abogados? Y bueno, pues quiero compartir con ustedes sirve
de brindis por la inauguración de esta nueva sección. esta nueva sección y del esfuerzo que hace Total Consulting en relación con nuestra página amiga Loveflix. Les digo salud y les digo qué estamos tomando. Fíjense que en Taiwán se acaba de definir un estándar muy especial. Hay una casa, una bodega, que es relativamente nueva. Se funda en el 2005, pero a partir de 2008 se produce un whisky single malt que se llama Cabalan, que se refiere a un pueblito indígena que estaba ubicado en una zona que así se llama, en un lugar, es Cabalan, pero en un lugar que se llama Yilan, justo en Taiwán. Y es interesante comentarles lo siguiente, no sé qué les pareció, ¿está sabroso? Está rico. Yo no soy mucho de whisky, pero Es intenso, es frutal, Sí. si lo checan tiene un poco de mango, de piña, de vainilla, incluso tiene un toque como con caramelo, ¿no? Huele a flor, un poquito a orquídea y tiene un ámbar muy vivo. Y este whisky es contemporáneo. Y además es que está de lujo la copita que... Bueno, esta también de abuelas. Sí. Gracias a Gabriel, por supuesto, a nuestro amigo Gabriel Esper. Pero bueno, les comento finalmente que algo que me llamó mucho la atención de este whisky es que el tiempo, si bien es cierto, y el origen también importa mucho sobre las cosas, el tiempo y el origen, no menos cierto es que el entorno de cómo se hacen las cosas en la ejecución, en algunas partes, en algunos objetos, en algunas situaciones, pues importa más. Y este es el caso, porque Taiwán recibió un reconocimiento por ser la destilería del año 2026 en un grupo que se dedica a calificar, a probar y a determinar quién le sigue la ventaja a otras marcas, que es el World Whisky Awards, y consideró, porque concursaron 2 de sus botellas, y consideró que esta empresa ganaba, y este es un ejemplo, finalmente les digo, de que es un whisky contemporáneo y que esta destilería nos recuerda que a veces la nueva referencia no es donde empiezan las cosas, sino realmente donde evolucionan las cosas. Salud. Salud. ¿Y dónde terminan también, además? Así es, pues de esta manera les recordamos que cada 15 días, jueves, los esperamos para platicar de cosas que nos suceden en el diario de litigios. Gracias, Chepe. Gracias, mi Beto. Gracias, Ricardo. gracias a los dos. Y saludos a todos. Salud. Nos vemos el próximo jueves. Ay. Lo legal es estructura, escúchalo. Entre leyes, pruebas y tensión, la verdad se dicta sin presión.